viene la angustia, la desesperación, viene el enojo y viene la frustración cuando se acerca un psicópata, un depredador sexual, un pedófilo, un pederastra, cuando esta gente toca la vida de un niño, de una niña, quitando así su mayor ilusión de vida, trayéndole la frustración no tanto a la víctima, también a los familiares y a los seres queridos. Y muchas veces estos psicópatas también terminan quitándole la vida. Para ello vamos a hablar de inmediato de este tema en nuestra sesión, la otra realidad. Vamos a compartir este tema porque ahora mismo lo que está sucediendo en República Dominicana, como en muchos lugares, está sucediendo esto, donde estas personas se acercan aparentemente creando una amistad con los familiares, creando una confianza en los familiares, y muchas veces lo que acontece es que ellos están planificando y organizando su crimen. Los términos pedofilia y pedofilia se usan en las ciencias de la salud para referirse a una parafilia que consiste en la excitación o el placer sexual que obtiene una persona adulta al llevar a cabo actividades o al tener fantasías sexuales con niños o niñas, generalmente entre los 6 y 11 años. Aunque las niñas suelen comenzar el proceso de la pubertad a los 10 u 11 años y los niños a los 11 o 12 años, los criterios para la pedofilia se amplían al punto de corte para la prepubescencia, que vendría rodeando entre los 13 años. La pedofilia es un rasgo multifactorial de la personalidad y se compone de aspectos mentales, institucionales, de actividad, de educación sexual, de violencia, de control de las pulsiones, etc. En este sentido, se suelen distinguir dos tipos de pedofilia. Una que es primaria o esencial, muy arraigada en el sujeto, y otra secundaria u otras que apareciera motivada por factores circunstanciales. Aunque son igual de malos, son términos que suelen confundirse o equipararse: pederastia y pedofilia. En cualquier caso, la infancia es la víctima. El abuso sexual infantil es uno de los delitos más severos. Pedófilo y pederasta suelen usarse como sinónimos, aunque no lo son. La diferencia está en llevar el deseo a la acción. La pedofilia es la atracción sexual hacia los niños, sin que se consuma una relación sexual, mientras que en la pederastia las fantasías eróticas son llevadas a la realidad. Se comete el abuso sexual contra los niños. La pedofilia también puede caer en delito aunque no haya acto sexual, ya que el deseo hacia los niños lleva a la pornografía infantil. Estudios demuestran que la parte del cerebro relacionada con la excitación sexual es diferente en los pederastas y pedófilos. Sin embargo, el trastorno no implica que no puedan decidir qué hacer o detenerse antes de robar la inocencia al niño. Las conductas pedófilas son muy heterogéneas, desde casos
inofensivos hasta aquellos en que alcanzarían niveles que rozan lo criminal. Se puede decir que la pedofilia es una condición de salud mental mientras no existe abuso físico de una o de un menor o un niño o una niña. En esa actividad sexual, una persona adulta con un menor en la prepubescente o menor de 12 años se le conoce con el nombre de pederastía o abuso sexual infantil, palabra que etimológicamente significa lo mismo que pedofilia. La materialización de la pedofilia, también llamada pederastía, puede ser de varias formas. La atracción erótica que algunos pedófilos sienten por los niños no se traduce necesariamente en actos sexuales completos. El pedófilo puede limitarse a desnudar al niño y a mirarlo, a exhibirse, a masturbarse en su presencia, a tocarlo con delicadeza y acariciarlo. Puede convencer al niño para que a su vez lo toque y así sucesivamente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Oigan, ¿qué es la pederastia? Aquella situación en la que un menor de edad sufre abuso sexual por parte de un adulto. Un crimen que merece todo el peso de la ley. Pero ¿cómo evitar que haya más víctimas de este delito? ¿Qué nos dice la ciencia y la psicología acerca de los adultos que atentan contra los pequeños? ¿Existe alguna manera de identificarlos y tomar precauciones al respecto? Desafortunadamente no hay una fórmula o característica específicas para identificar un pederasta, pues cada persona ha llegado a esta situación con base en diversas experiencias, conflictos de la infancia o al haber crecido en entornos particulares. Sin embargo, sí existen algunas alertas que normalmente la policía ha detectado en este tipo de agresores. Lo primero que hay que destacar es que no se trata de una enfermedad mental. Quien abusa de un menor sabe que está haciendo un daño, entiende la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, está consciente de sus actos y es responsable al momento de recibir su castigo. Se estima que 8 de cada 10 pederastas son hombres, suelen cometer sus crímenes entre los 30 y los 50 años de edad, y en el caso de las mujeres, estas prefieren víctimas menores de 5 años o adolescentes. No siempre son personas solas, en algunos casos incluso tienen parejas o familias para utilizarlas como pantalla y encubrir sus ataques. Se ha detectado que son personas con baja autoestima, poca tolerancia al estrés, presentan sentimientos de inferioridad, se les dificulta relacionarse con las personas de su edad, tienden a ser inmaduros, empáticos e incapaces de sentir compasión ante el sufrimiento del menor atacado. Y aunque esto no es una regla, pueden definirlos y se puede encontrar como focos rojos que les permitan estar más alerta. Lo que sí se ha notado es que en muchos casos los abusadores mantienen algún tipo de vínculo con la víctima. Esto crea una especie de pacto que compromete a ambas partes y evita que las familias o las autoridades se den cuenta que algo malo está pasando. Por eso es muy importante conocer quién está a cargo de los centros educativos y los lugares donde hay muchos niños, pues un pederasta normalmente se establece en estos lugares, crea coartadas para bajar la guardia y genera estrategias que le permitan estar a solas con los pequeños, ya que así se gana su confianza. Pocas veces utilizan la violencia, son detallistas y le hacen creer a las víctimas que así es la relación con los adultos o que todo es parte de un juego. Y en ciertos casos, los pederastas dieron algunas señales de su comportamiento siendo niños. Pero ¿cómo saber esto y qué hacer para alertar a los pequeños? El día de mañana hablaremos al respecto. Paco, ojalá hubiera una fórmula para poder identificar a los pederastas, pero sí hay una serie de focos rojos que los papás y los adultos podemos empezar a identificar y sobre todo es muy complicado que un niño invente este tipo de cosas. Entonces hay que hacerles caso y que no nos importe si desafortunadamente es un conocido o un familiar que está involucrado. Así es, y además de todo hay que decirlo, siempre son muy atentos con los niños, siempre son muy aduladores con la propia familia. Entonces hay que estar muy, muy atentos porque de verdad un evento de estos le cambia la vida para siempre un pequeño. Quitarnos esa imagen de que un pederasta es esa persona mal encarada, quizá estrafalario. No, a veces son personas que parecen hasta cierto punto normales o buenas. Entonces, por eso, si usted nota un cambio de comportamiento con sus hijos, trate de investigar cuáles son las razones. Cognitivamente, el pedófilo se caracteriza por no considerar inapropiada
su tendencia o conducta, por lo que no suele presentar sentimientos de culpa o vergüenza. En ocasiones incluso apelan a la seducción del niño como causa de la misma, o que su comportamiento se puede entender como una forma de educación sexual de los niños. Vamos a presentar el primer caso que sucedió aquí en la República Dominicana. Con rostro entristecido y lleno de dolor, la madre de la niña asesinada cuenta cómo ocurrió este trágico hecho. Ella se desaparece el lunes y yo fui a los colmados a ver si en verdad ella había ido. Me dijeron que ella no había pasado por allá, y fui a varios lugares. Después, al día siguiente, él la encuentra allá atrás, muerta, y dice que ella tenía una funda en la cabeza y que él la movió a ver si estaba viva, y después me llamó y llamó a sus padres para verla. Asegura que siempre ha protegido a sus hijos, pero que nunca se dio cuenta ni sospechó que su vecino tenía este tipo de intenciones macabras con la niña. Conmigo sí, yo no le tengo confianza a nadie, con mis niñas, a nadie, ni siquiera a su papá, a nadie. Porque así uno no puede tenerle confianza a nadie con sus niñas hembras, y él no tenía ningún tipo de contacto con ellas antes de mí, y ella yo siempre la mantenía al margen, él no dejaba que saliera afuera, no dejara que fuera a su casa y eso. Y si pasó algo, yo ni siquiera me di cuenta, porque yo me iba a trabajar a las 6 de la mañana y llegaba a las 4 de la tarde. Según la madre de la infante, esta le había informado que deseaba ser médico cuando grande y que para su cumpleaños quería ir al cine. Pero dichos deseos le fueron arrebatados repentinamente. Ella me decía que quería ser doctora. Y ella iba a cumplir años el mes que entra y me dijo que quería ir al cine, que la llevara a San Bill. Y esos son planes que ya quedaron. El acusado fue identificado por el fiscal de la Caleta Boca Chica como David Rosario, de 22 años de edad, y se espera que sea este próximo jueves cuando se le conozcan medidas de coerción en la Fiscalía de Santo Domingo Este. Para Telnoticias, Santiago Druyard. La personalidad del pedófilo es poliforma. Se pueden distinguir dos grandes tipos de pedófilos: los primarios y los secundarios o situacionales. Los primarios muestran una inclinación sexual casi exclusiva por los niños, y su conducta compulsiva es independiente de su situación personal. Se trata clínicamente de pedófilos en un sentido estricto del término, que presentan unas distorsiones cognitivas especiales o específicas. Consideran su conducta sexual como apropiada, no se sienten culpables ni avergonzados, planifican sus acciones y pueden llegar a atribuir su conducta de un efecto de la situación o de la seducción por parte del menor, o pueden justificarla como un modo de educación sexual para este. En cuanto a los secundarios o situacionales, estos se caracterizan porque su conducta viene inducida por una situación de soledad o estrés. En estos casos, la experimentación de relaciones sexuales con niños suelen ser un medio de compensar la baja autoestima o de liberarse de ciertas hostilidad. No son estrictamente pedófilos, en tanto que su inclinación natural es hacia los adultos, con los que mantienen normalmente relaciones problemáticas, impotencia ocasionales y tensión de pareja. Solo recurren excepcionalmente a los niños, y lo hacen de forma compulsiva, percibiendo su conducta como anómala y sintiendo posteriormente culpa y vergüenza. Vamos a ver qué siguen diciendo los expertos
acerca de este tema. ¿Qué podemos entender a partir de este perfil de personas si efectivamente el violador es siempre reincidente o no necesariamente? ¿Y qué características cuenta que nos hacen prender una luz de alarma? La mayoría son reincidentes, ¿sí? Es decir, se han hecho estudios en otros países donde la pequeña minoría, muy pequeña minoría, no reincide, siempre y cuando hayan tenido una terapia adecuada, especializada en ofensores o delincuentes sexuales. No todos tampoco son psicópatas, pueden tener otro tipo de... Hacer y entender la diferenciación entre lo que puede ser uno y otro. Sí, digamos una persona que tiene un trastorno de personalidad de tipo psicopático es una persona que no se recupera más, ¿sí? Por lo general están socialmente integrados, quiere decir que son como todos nosotros, simplemente que tienen rasgos a lo largo de su vida, desde muy pequeños, que se acentúan, que se cronifican, y que tienen que ver con la manipulación, la insensibilidad, la superficialidad en los vínculos, y sobre todo el engaño, ¿sí? Son personas, digamos, que por lo general, ¿por qué están socialmente integradas? Porque pueden vivir con nosotros en la sociedad y se apegan a las normas, digamos, de convivencia legales, pero de vez en cuando las trascienden, o sea, las saltan. Claro. ¿Se entiende esto? Sí, por supuesto. Pero no siempre, digo, personalmente pienso que todos los psicópatas no son los que están en las cárceles. En las cárceles tenés otros trastornos de personalidad graves, por supuesto, como puede ser, no sé, un trastorno narcisista de personalidad maligno, un trastorno antisocial, un disocial, que tampoco es recuperable el disocial. El disocial vendría a ser un psicópata, una personalidad psicopática, pero que ha sido amoldada, dado, digamos, por la social, por el factor social. Él no ha nacido con un cerebro psicopático. ¿Se entiende esto? Sí, a ver, la pregunta que te hago con la complejidad de aquello que nos estás explicando es poder entender o poder saber si efectivamente en una cárcel en la Argentina existen profesionales que puedan hacer un diagnóstico certero de la patología que tiene una persona y a partir de allí poder determinar si efectivamente esta persona está capacitada o no para reinsertarse en la sociedad y no cometer un nuevo delito como es el caso de este. Por supuesto, se les trabaja mayormente, al menos en cárceles afuera, el tema de la impulsividad y el comprometerse con el dolor ajeno, que muchas veces este tema de la insensibilidad en el psicópata y que algunos otros delincuentes sexuales comparten, este rasgo de insensibilidad y de no ponerse en el lugar del otro, en el dolor del otro, con eso se trabaja, ¿sí? Y el control de los impulsos, al menos los sexuales. Tengo entendido ¿En general es agresivo el abusador sexual o es una persona más bien encantadora que aborda a la víctima de otra manera? Excelente pregunta. Por lo general, el psicópata, es decir, aquellos violadores psicópatas son aquellos que se han perpetuado, ¿sí?, en este tipo de violencia, en este tipo de acto. Por eso te digo que no siempre están presos. Claro. Al contrario, que el que es más burdo, el que, por ejemplo, aborda o que incluso puede llegar a ser inimputable, como en el caso del violador de Recoleta, que está actualmente recluido en la unidad 20 del Hospital Borda, ¿sí?, del servicio penitenciario. Bueno, tienen ataques mucho más furiosos, mucho más rápidos a personas desconocidas, no tardan tanto, digamos, el desplazamiento, el engaño, no lo llevan a cabo tanto. En ¿sí? el caso que hablábamos recién sobre Sebastián Wagner, este joven, su actuación fue muy rápida, ¿no? Inclusive hoy se dio a conocer un mensaje que había entablado con una chiquita de 13 años, exactamente, ¿no?, incentivándola y amenazándola de una manera seductora y perversa a la vez, ¿no? Es la habilidad de la manipulación que tienen por lo general los psicópatas. Y vos fíjate que no solo eso, sino que hubo, como hemos podido saber, ¿no?, a través de los medios, hubo opiniones diversas de peritos que dijeron que no estaba apto para salir. Efectivamente, que no había mostrado signos de buena conducta ni de socialización inclusive en la cárcel. El informe criminológico ni tampoco el informe psicológico fueron favorables como para decir, bueno, él cuenta personalmente con una terapia, un reconocimiento, un deseo de redimirse, es decir, como factor de protección
para la reincidencia, es un factor de protección que el mismo delincuente tiene para no reincidir. Son factores, por ejemplo, de aprender a tolerar la frustración, de encontrar otro vehículo o buscar ayuda cuando tienen este impulso, estas ganas de matar o violar. Bien, dice aquí que las necesidades emotivas de los pedófilos, número uno, en primer lugar, se trata de casi el único modo de alcanzar para ellos la excitación sexual. Número dos, le permite sentirse poderosos a través del control ejercido sobre el niño o niña, algo más complicado que si se tratase con adultos. En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, les sirve para aumentar su autoestima. En cuarto lugar, al repetir escenas traumáticas vividas por ellos, en los casos en los que se hayan dado, el contacto pedófilo les permite superar sus propias traumas, traumas personales, y tomarse una especie de revancha al situarse ahora ellos en la posición dominante. En quinto lugar, todo el proceso de su relación con niños consigue para el pedófilo consolar sus privaciones de competencia social o de cohibición en la relación entre los adultos. Se trata, pues, no solo de algo relacionado con su vida sexual, sino con la propia realización como persona. En este sentido, en determinados casos en que la relación entre el pedófilo y el menor se prolonga, se extiende en el tiempo, puede haber por parte del adulto un enamoramiento, escuche bien, un enamoramiento real con esa persona a la que él considera como su joven pareja, sobre todo cuando ésta se halla en la edad de paso entre la infancia y la pubertad. Vamos a ver esta horrorosa, devastadora noticia que causó mucha pena y mucho dolor. Vamos a compartirlo con ustedes ahora. Un hecho lamentable ocurrió en Cienfuegos, donde un hombre de 31 años de edad violó a una menor de 10 años y no se conformó con eso, sino que le quitó la vida ahorcándola. Hablamos con él en exclusiva y hablamos con la madre de la menor y dicen lo siguiente. Veamos. ¿Tú tienes alguna foto de la niña? ¿Cómo se llama tu hija? Asley Ureña. ¿De qué edad? De 10 años. ¿Ustedes acusan al señor? Sí, yo lo acuso a él porque él fue que fue a mi casa y me dijo que le prestaron colín. Y pues me dejó el colín enganchado en la puertecita de adelante. Y mi hija de 10 días no apareció desde que yo cogí para el colmado a comprar un botellón de agua. Me dicen que ustedes no creen que sea la primera vez que él la tenía como amenazada. No, él no había pasado palabra con la niña, porque yo no paraba aquí en mi casa. Ok, eso fue de un pronto, después que se fue la luz. Sí, no, yo había luz, cuando esto yo había luz, porque yo le dije, tú vas conmigo para el colmado, y ella me dijo, no mami, yo tengo que esperar aquí, como tú vienes de una vez, que vas a buscar el botellón de agua. Yo te espero aquí. Digo, ya, pues está bien. Y cuando subo, la llamo y no me respondo. Y salgo por ahí, acabo como una loca atrás de ella. ¿Cuántos años tiene ella? 10 años. ¿Por qué tú hiciste esto? No, mírame de corazón, si te lo digo, estaba pasado de alcohol, de droga. No quería hacer nada de eso. Mi hijo me dio una noticia que se estaba interno en el hospital, que está ahí foto, y yo me bloqueé, me puse a beber, llegó esa niña. Y ahí yo ni sé ni qué decir porque lo quise estar mal, pero me arrepiento de verdad, yo nunca he hecho eso. ¿Es cierto que tú la habías violado en otras ocasiones? No, yo nunca hice nada de eso, que eso fue, me dejé llevar del enemigo y del alcohol y de la droga, no porque... ¿Es cierto que tú vienes desde la capital? No, nunca, jamás. A esta familia, ¿qué tú tienes que decirle ahora mismo, hermano? El psicópata de niños. Estos podrían ser algunos síntomas y rasgos típicos del perfil de un psicópata. Muestra, número uno,
impasividad e incluso frialdad y falta de empatía con los sentimientos de los otros. Es un manipulador con cierto encanto personal y capaz de conseguir lo que quiera de los demás. El pedófilo es un perverso porque la temática, sus apetitos es sexual. Y cuando es psicópata, sus pensamientos de planificar todavía es aún más cruel. Cuando se convierte en pederasta, es decir, cuando accede canalmente al niño o bien lo utiliza para masturbarse en su presencia, allí el niño es una cosa que satisface sus necesidades especiales y el perverso no tiene en cuenta las consecuencias de su acción sobre el niño y usa su poder, su cargo, su adultez para entrampar al niño. Entonces, el pederasta es un pedófilo, psicópata y perverso. Hay que señalar algo muy importante. El pedófilo es ese sujeto, ese monstruo, que tiene toda una imaginación mental y puede hacer cosas indebidas, puede imaginar a ese niño o esa niña y hacer cuantas cosas. Pero el pederasta es el que tiene toda esta imaginación, todo este pensamiento, ¿verdad? Y acciona, lo ejecuta, trayendo consigo mismo la psicopatía, porque son psicópatas. Vamos a ver y vamos a compartir este otro titular. La niña tiene un tiempo que ella me estaba contando que él estaba tocando. Yo la grabé, tengo varios videos donde ella dice que él le pone la mano en su parte, también sangra. Y anoche yo estaba cerca por ahí donde ella vive, le escuché llorando. Cuando le escuché llorando, yo me acerqué a la persiana y escuché cuando ella le dijo, no me hagas así que me duele. Yo me desesperé y le toqué la persiana. Entonces mi primo le abrió la fuerza a la persiana. Cuando la abrimos, la niña estaba desnuda, sin panty, tapándose con la mano. Él se estaba subiendo el pantalón. Ahí nosotros empezamos a discutir, a decirle cosas y llamar, los vecinos llamaron a la policía. La señora intentó escaparse, se fue por otra puerta, se mandó. Le cayeron atrás, la agarraron. Y se lo llevaron, me dejaron la niña a mí. Después fue 911, nos trajo aquí al hospital, hasta que valoran a la niña. Él dice que no le hizo nada a la niña, que la niña la cuida, pero la niña sí salió tocada. ¿Qué dicen las autoridades en relación a este caso? Bueno, mamá, ¿cómo te digo? Yo no tengo muchas informaciones, porque yo estoy aquí con la niña y simplemente he dicho todo lo que me preguntan, lo que es correcto. Pero de lo que dicen las autoridades, no sé. ¿Tienen ustedes conocimiento o la niña había comentado algo acerca de esta situación, de este señor que me dicen que es esposo de la abuela? Sí, ella no solamente me ha contado a mí, sino ella le ha contado a varias personas, que él le pone la mano en su parte, que ella sangra, que él le pone un trapo, y que ella duerme con él la baña, la señora duerme en el piso, porque para mí la señora es la más culpable, porque ella lo encubre, ella lo tapa. Mi amor, yo lo que quiero es que se haga justicia, que él pague, porque ese señor es demasiado rastrero. Que se haga justicia y que pague por lo que él está haciendo, porque aunque él está hablando mucha mentira, porque él dice que fue a las 7 de la noche, mentira, fue a la 1. Fue a la 1 y está culpando a una persona que ni aquí está, que hace más de 10 días que se fue para Estados Unidos. Y él dice que esa persona estaba aquí ayer. Eso es mucha mentira. Quien lo vio fui yo. Escuché a la niña llorar y quien le abrió la persiana fui yo y un primo mío. Mira dónde va ahí el sujeto. ¿Dónde va este pedófilo, este pederasta, este psicópata?
donde se muestra inocente, pero según lo que dice la joven, se le atrapó cometiendo el hecho. Noten algo, miren, el pedófilo es potencia, pero el pederasta es acción. Ambos son perversos, y son perversos intensos, y son psicópatas. Cuando usan su poder, el empleo que los acerca a los niños, su adultez y sus manipulaciones, su estudio sobre los niños, lo analizan, lo estudian, saber qué caramelo, de qué cosa el niño, qué cosa le gusta el niño, para ellos buscar ese juguete o ese dulce o esa galletita y mantenerlo pues engañado. Cuando abusa de ellos, es decir, cuando los cosifica y cuando la satisfacción de su necesidad especial está por encima de cualquier consecuencia negativa, la secuela de por vida quedará esa violación, queda y queda esa frustración, y sufre tanto la víctima como los familiares, los padres, los vecinos, todo el mundo sufre. Esta es otra noticia que también vamos a presentar en esta hora. El hecho ocurrió en el sector Las Flores del municipio de Vallaguana y el supuesto violador es el sargento mayor de la Armada Dominicana, Edirson Ramiro Domínguez, quien el 9 de julio agredió sexualmente a la niña de 2 años, según narró el padre de la infante, el cual se enteró después de un mes, debido a que no vive con la madre de su hija. Sí, tengo prueba y todo, llegó hasta pelada en su parte. Según dice la abuela de la niña, fue porque llegó una persona a la casa llamando. Entonces, cuando llegó la persona, la niña salió llorando y el violador salió con la niña de mano. La niña una vez se mandó para donde la mamá y le dijo lo que estaba sucediendo, dijo lo que él le hizo. La mamá la revisó, estaba pelada. La mamá la llevó al médico, le dieron el certificado médico y la niña habló también, dice todo. El padre de la menor, quien vive en la provincia de Higüey, informó que la madre tenía conocimiento del hecho y no había dicho nada, debido a que recibió 50,000 pesos de parte del supuesto violador para que callara el hecho. A la madre la amenazaron y le dieron 50,000 pesos y ella le firmó un documento notarial a un abogado para no poner querella y por eso fue que no habló. El responsable de la violación vivía frente a la casa de la niña y era muy amigo de la madre, según agregó el padre de la infante. Es un vecino del frente, la niña supuestamente tenía confianza como yo no vivo aquí, no sé nada del caso. La niña tenía confianza con la esposa de él, entonces cuando el vecino llegó, según la versión que me cuentan, cuando el vecino llegó, la niña pensó que fue la esposa de él que llegó y se mandó para la casa, y entonces ahí, como él estaba solo con la niña, ahí fue que se aprovechó de la niña. El ex sargento fue apresado el miércoles en su residencia y trasladado al destacamento policial La Quinta de Monteplata, donde permanecerá hasta el martes, cuando se le conocerá medida de coerción, según las informaciones suministradas por Jeffrey Castro García, padre de la niña. Asimismo, el joven, padre de la infante, indicó que teme por su vida, ya que los familiares del sargento lo han amenazado. Para Telenoticias, Wilson Mejía. Vamos a mostrar algunos de los símbolos por los cuales se identifican los pederastas, que se sienten atraídos a esa perversidad. También ellos tienen los símbolos por los cuales ellos se identifican y son caracterizados. Vamos a presentar esto. Decía Milva que comienza a salir a la luz, porque los pedófilos se mantienen ocultos, pero hay símbolos que los identifican según sus preferencias sexuales. Mauro, sí. Contanos, porque la verdad que nosotros sinceramente estamos... Sí. No entendemos nada de esto. No, claramente, por eso recurrimos al FBI, que tiene en su manual una serie de advertencias, detalles, y en este caso puntual, lo que hacen es decirnos, explicarnos que hay símbolos y logos que tienen que ver con la pedofilia, donde los pedófilos se reconocen a sí mismos con esa simbología. Entonces, el FBI
alerta y dice, por ejemplo, de izquierda a derecha, el primer símbolo que vemos, que uno podría decir aquí, un triángulo para ser concretos, de color azul, boy lover, es original, esta es, claro, porque así se llaman los pedófilos. Por ejemplo, el psicólogo social Jorge Corsi, detenido hace varios años, en sus propias redes sociales, se bautizaban ellos como los amantes de chicos, como si esto estuviera legitimado y solo se tratase de una preferencia sexual. Acá habla de chicos varones, quienes se identifican con este símbolo, eligen en su preferencia sexual, delito, chicos varones. Seguimos con la simbología. El corazón de color rosado, el logo, lover, children, el logo que dice girl, de chica, children, de niños, y refiere a niñas. Es otro de los puntos que el FBI advierte y dice, atentos, si vos conoces a alguien que en su forma de relacionarse a nivel redes sociales publica esta simbología, significa que tiene, la palabra es rara, preferencia sexual, es raro. Aclaramos, delito. En este Son caso, menores. por las niñas. Delito. Basta decir preferencias sexuales. No, claro, Delito. Y la tercera, que uno podría resumir con la imagen de una mariposa, es chicos y chicas, traducido del inglés. Esto está en el FBI desde el año 2007 a modo de advertencia. Child lover. Lo ponemos en la versión original para que vean cómo en el mundo, como contaba el informe de Milva, se advierte sobre la pedofilia y la pederastía. A ver, la diferencia, que ya lo charlábamos. Se conoce como pedófilo a quien tiene una preferencia sexual por los niños y no lleva a la práctica la preferencia sexual. Y por pederasta, a quien captura y sí abusa a un niño. Una diferencia, para mi modo de ver, mariposa, nada. La mariposa, y este es el dato que llama la atención, es el símbolo que le encontraron en su Facebook al pediatra. Él mismo lo publicó exactamente el 10 de mayo. Ahora. Muy Sin llamativo. ninguna aclaración, sin ninguna mención. Hace 20 Y días. la preocupación, 10 de mayo, recordemos que había sido allanado en noviembre. Por eso, habían pasado 5 meses del allanamiento, él sabía que estaba siendo investigado por pedofilia, y él no bajaba de sus propias redes sociales este símbolo, que según nos enteramos por el FBI, refiere a personas que se bautizan en el mundo de la pedofilia como amantes de niños y Fíjate niñas. que el tercer símbolo que mostraste, Child Lover, es igual. justamente una mariposa, una especie de mariposa, ¿no? Formada con Y corazones. en alguna de rosa y sus redes sociales lo publica, Sí, digamos. en Eso su es propio perfil. para comentarlo públicamente de alguna manera. Es lo que ¿no? está analizando la fiscal Daniela Dupuy, porque se nutre esta información que viene de los Estados Unidos y dice, che, justo el médico pediatra que tengo detenido por distribución, tenencia y producción de imágenes de pornografía infantil, se identifica en sus redes sociales con una mariposa, símbolo que el FBI me advierte, refiere a quienes tienen preferencia sexual, no me gusta la palabra, la digo porque así figura, por niños y niñas. Delito, insisto, delito. Preferencia sexual, nada, delito. ¿Cuáles son los rasgos de un psicópata? ¿Cuáles son? La psicopatía es una alteración de la personalidad caracterizada por el narcisismo, la impulsividad y las conductas de control y manipulación. Suele ser confundido con con el sociópata, pero muestras ligeras, diferencias no siempre perceptibles para la población normal. Dos rasgos, sociópata y psicópata. Numerosos expertos señalan que la diferencia única entre ambas terminologías es únicamente de origen, mientras que el psicópata ya nacería con este rasgo, el sociópata adquiriría sus rasgos en el desarrollo y con la acumulación de experiencias. Se basan ambos tipos en el desprecio por las normas y los derechos ajenos. Engañan, hieren y manipulan
para lograr todo lo que aquellos se proponen, sin ser necesariamente violentos. Otros expertos indican que no solo se separan en el origen del trastorno, sino que existen otro tipo de rasgos que marcarían la diferencia. La sociopatía tiene una base de impulsividad. Sin embargo, el psicópata siempre planificaría cada acto y pocas veces improvisaría. El psicópata carece de empatía desde su nacimiento. Tiene la imposibilidad de hacer al dolor o la felicidad ajena. Por otro lado, muy pocas personas de su entorno, o sea, no tienen sentimientos, es decir, de felicidad o de pena, de tristeza, nada de eso. El psicópata busca integrarse y confiar, tomar confianza socialmente. No quiere llamar la atención. Sin embargo, la conducta de un sociópata llama mucho la atención y son personas que resultan extrañas a ojos de los demás. O sea, que se mantienen al margen, aunque sí tienen sus trastornos. El psicópata es más planificador, se organiza para hacer las cosas, y es el caso que vamos a ver ahora sobre la niña Liz María y Starling, el tal panadero. Esto causó mucho dolor, mucha tristeza, aún todavía el cuerpo no aparece, está causando mucha frustración en la familia y en todo ese lugar en Sánchez Isabelita. Vamos a la información que muchos ya de nosotros conocemos. En el ensanche Isabelita de Santo Domingo Este por la violación y posterior asesinato de una niña de apenas 9 años de edad. En la siguiente historia, Rafael Lara nos cuenta que el crimen fue cometido por un amigo de los familiares de esta infante. Veamos. Esa era mi vida. Yo me quiero morir. Yo lo que me quiero morir, Dios mío. Un ambiente de dolor, tristeza y desesperación mostraron familiares tras la confesión de Starling Francisco, alias El Panadero, quien narró a las autoridades que violó, asesinó y luego lanzó a las aguas del Mar Caribe el cuerpo sin vida de la pequeña Liz María Sánchez, de 9 años de edad, quien estaba desaparecida desde el domingo pasado a las 8 de la mañana. ¿Tú viniste solo? Sí, señor. ¿Y en qué tú la trajiste? En el motor. ¿En el motor? Sí, señor. Pero ¿cómo en el motor? ¿Tú la trajiste adelante, atrás? Atrás en el canasto, señor. ¿En un canasto? ¿El motor tenía un canasto? Sí, señor. ¿Y dónde está ese motor? En mi casa, señor. ¿Y de quién es ese motor? Mío, señor. Vecinos aseguran que había información de que el panadero manoseaba a la niña y el día del crimen este le habría ofrecido un celular. El señor supuestamente agarraba a la niña y le daba 50 pesos para manosear de su parte y que se me cruzaba delante de ella. Una cámara de vigilancia captó los momentos cuando la niña entra al callejón que da acceso a la casucha donde se habría cometido el crimen. 3 horas más tarde se observa cuando el imputado sale en una motocicleta con un saco detrás, donde supuestamente transportaba el cadáver. Ay, él siempre estaba aquí, Dios mío, y yo nunca estaba sentado ahí, prestándole el teléfono a la niña. Él tenía la niña comprada ya con el teléfono y sabía que a la niña le gustaba su teléfono. Y él la compró y pensó que el papá de ella saliera para el campo para robársela y llevársela, le invitó sola, ve sola, porque ella siempre andaba con todos los muchachitos, ve sola. Ay, Dios mío, Señor, yo que quiero que lo maten a él. Ay, Dios mío, mi hija más grande, la que me quitó el juicio. Esta niña me puso loca. Esta niña cuando yo la parí me puso loca. Este martes, agentes de la Policía Nacional y un miembro del Ministerio Público acudieron a la casucha del panadero, ubicada en la calle 10, número 47 del ensanche Isabelita,
y al salir del lugar, personas trataron de golpearlo, siendo impedidos por los uniformados. Nosotros somos los que nos estamos moviendo. La comunidad, los policías no han hecho nada. Esa niña está desaparecida desde el domingo en la mañana y entró a esa casa y nunca salió. Yo sabía que ese tipo no era normal, porque una gente que siempre está rápido, a mí no me debe confianza. Yo dije, ese tipo a mí no me gusta. Él fue a mi casa, yo soy presidente de la zona aquí. Él fue a mi casa, yo le dije, ese hombre a mí no me gusta. No quiere, yo no tengo compromiso contigo, vete de aquí, le dije yo. La multitud enardecida incendió la motocicleta del panadero. Luego salieron a la autopista Las Américas, donde incendiaron neumáticos. Un equipo de buzos acudió al lugar donde el panadero habría lanzado el cadáver de la infante, pero la búsqueda no fue exitosa. Rafael Lara, CDN. Señores, si ustedes notan cuando él está está narrando los hechos, el tal panadero, con qué frialdad, cómo lo dice, en ese momento sin sentir culpa, sin sentir absolutamente nada. Eso es un psicópata. Mantiene las autoridades, a mi parecer, mantiene las autoridades diciéndole que lanzó el cadáver en un lugar. A mi parecer, no fue en ese lugar. Porque esta es la fecha que todavía no encuentran el cadáver. Algo hizo este hombre que todavía mantiene oculto, que no ha revelado, porque planificó, lo organizó. Quién sabe si vendió la niña, si la enterró en algún lugar, pero hay algo que él no está declarando. Las autoridades no dan con el cadáver, porque él sabe muy bien que si dan con el cadáver, lo pueden condenar a cadena, a la máxima expresión que pueden darle a un criminal así. Entonces, él, algo todavía falta por revelar que él no ha dicho. Mantiene las autoridades de aquí para allí, no encuentran el cadáver, una situación muy difícil. Escuchen esto, mis amigos. La psicopatía trasciende a la realidad y nos marca un perfil muy característico en todo aquel que padece de esta, no sé si enfermedad, sino de este demonio poseído. Número uno, por egocentrismo. El psicópata tiene la incapacidad de ver desde el punto de vista de la otra persona. Esto lleva también al narcisismo y a sentir que realmente son superiores a los demás. Número dos, ausencia de empatía. La empatía es la capacidad, escuche bien, de percibir lo que el otro siente, desde los aspectos positivos como la alegría, lo negativo, la felicidad, la tristeza, etc. Al no existir empatía en ellos, no habría compasión y los sentimientos de los demás para ellos es nada. Número 3, necesidad de satisfacción personal. Una anomalía cerebral estudiada por la Universidad de Vanderbilt sugiere que tienen dañado el sistema de recompensa. La consecuencia es que el psicópata, de una excesiva importancia a lo que él quiere, o sea, se centra en eso, sin importar lo que los demás
necesiten. Sientan o piensen los demás, a ellos se les importa, lo cual conlleva a comportamientos peligrosos. Número 4. Los psicópatas muestran ante los demás una apariencia y una seguridad. No parecen contar con el miedo o la timidez y utilizan estas habilidades de forma permitida para lograr adaptarse y alcanzar sus fines. Número 5. Tienen una tendencia obsesiva a querer dominar cada persona y cada situación. Esto hace que ejerzan la manipulación, repetimos, el abuso y la mentira sobre los demás. Lo que está haciendo este señor, el tal panadero, manipulando todo el entorno, las autoridades, en todo lo que hizo, mintiendo y creando una confusión en todo ese entorno. La ficción nos ha llevado a pensar en la psicopatía como un rasgo que empuja a matar. Sin embargo, sus características no definirían la necesidad de asesinar ni de cometer realmente el acto delictivo. Pero yo me atrevo a decir que el diablo lo coge, ¿verdad? Lo ciega, lo engaña, ya que tiene metido por dentro este demonio de pederastría, de acabar con la vida de un menor, de un niño, una niña, y acabar con sus padres, con los familiares, con los vecinos, etc. Vamos a la última opinión que da un especialista acerca de este tema de los pedófilos, de estos psicópatas, de estos narcisistas, estos monstruos. Vamos a ver. De hablar in extenso de la pedofilia, me gustaría que hicieras una rápida recorrida por las parafilias. Las parafilias son alteraciones del funcionamiento sexual donde la atracción sexoerótica de la persona no está orientada hacia una persona homogénea, hacia una persona de igualdad de edad o una persona completa. Esto incluye muchas alteraciones, la zoofilia, cuando es con los animales, la necrofilia, cuando es con los muertos, el sadomasoquismo, el parcialismo, el infantilismo. Hay un montón de parafilias que a veces son motivos de consulta al médico sexólogo por alguna alteración que tiene o porque es descubierto por su pareja en algún tipo de consumos, los fetichismos, la pornofilia, la ciberzofilia. Son muchas alteraciones. ¿Cuántas variedades? Hay muchísimas variedades y cada vez más, cada vez se van describiendo más alteraciones de este tipo. Ahora, Santiago, estamos todos consternados por estos casos terribles de pedofilia, ¿no? Y que han pasado, digamos, del abuso al homicidio. Hay pedofilias inofensivas y otras que terminan con el abuso y con el homicidio. Sí, hay mucho grado diferente de lo que es la pedofilia, diferentes alteraciones y diferente gravedad. Lo que sí es importante destacar es que cuando una pedofilia toma contacto con el médico, lo primero y la prioridad es la prevención del delito. Entonces siempre actuar de una manera importante, de una manera enérgica, para prevenir que no se pase a la conducta de la fantasía. Hay diferentes gamas, como tú decías, la pedofilia según la Sociedad Americana de Salud Mental y de Psiquiatría, sí, la define como esa atracción sexoerótica hacia un niño, hacia una niña o ambos, de una persona que tiene por lo menos 16 años y el objeto de deseo tiene una diferencia de más de 5 años. Es decir, que si tiene la persona más de 16 años y su deseo va a un niño o niña con una diferencia más de 5, estamos frente a un paciente pedófilo. Hablamos de pedófilos y no de pedófilas. ¿Son siempre hombres, Santiago? La pedofilia, a diferencia de las otras parafilias, es exclusivamente en el sexo masculino. Y esto se ha publicado mucho, Juan Carlos, en cuanto a la bibliografía internacional y la medicina científica, de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué en el hombre exclusivamente y no en la mujer? Porque en la mujer tenemos otras parafilias como los fetiches, el sadomasoquismo, que también asientan en el cerebro femenino. Claro. Pero en el masculino hay corrientes de la neurobiología,
diciendo que hay áreas de la corteza cerebral que tendría más representación el impulso sexual, corrientes de la endocrinología que diría que esta persona intrauterino ya recibe un estímulo hormonal diferente, o corrientes más sociales, más psicológicas, diciendo que la educación sexual del varón es diferente al de la mujer, que el varón es más susceptible a estímulos visuales, y por eso provoca erección y va a cometer el acto sexual, que en la mujer es un mecanismo bien diferente, pero como tú decías hoy, es exclusivamente del varón, y ahí es donde hay que orientar la pesquisa diagnóstica. Sin duda. Santiago, te voy a llevar a un tema de enorme importancia y que es debate de toda la sociedad, incluso de toda la clase política, porque en estas semanas, a partir de las dolorosas muertes de Brisa, de Valentina en Rivera, bueno, todos estos sucesos que nos han golpeado, han surgido distintas opiniones. Hay quienes hablan de cadena perpetua, hay quienes hasta incluso hablan de pena de muerte y de castración química, o de castración directamente. La pregunta inicial, ¿tiene cura o no tiene cura? Categóricamente no. Un paciente pedófilo no se cura, esto es una condición de cómo está formada la personalidad, de cómo se ha estructurado la personalidad, donde hay un desarrollo correcto, no lo hay en todas las áreas de la persona, y esto no se va a curar. Es como una adicción profunda, donde la persona puede estar en rehabilitación, en abstinencia, pero nunca va a estar curada de una adicción. Esto es un mecanismo similar. Es decir, que el paciente puede estar compensado, podemos prevenir el delito, podemos haberle enseñado a manejar el impulso en cuanto al consumo pedófilo, pero la curación no va a estar nunca. Ya ustedes escucharon. Esta gente no se va a curar nunca. Lo lamentable es que están con nosotros. Comúnmente se relacionan con nosotros, hacen una vida cerca, comúnmente en la sociedad. El consejo es que hay que tener mucho cuidado, hay que tener precaución. En estos tiempos tan difíciles, donde cada día se torna un poco más y más difícil, cabe decir y destacar esto otra vez. Esta situación que nos afecta tanto en la República Dominicana como en cualquier país del mundo. Estamos atravesando por este tipo de situación. Recuerdo una situación, una experiencia, mi hija Yoneris y una sobrina fueron secuestradas como por 4 o 5 horas un sábado, y esto trajo una desesperación, una angustia. Le damos gracias a Dios que no fueron tocadas, no fueron violadas por estos enfermos, estos monstruos sexuales. Gracias a Dios que no fueron tocadas, sino que la mantuvieron encerradas, y como se mantenía una constante llamadera, estábamos llamando constante a los teléfonos, y ya este personaje, este monstruo, tenía el conocimiento de que había policía y muchas personas buscando en el lugar. Decidió finalmente abandonar el lugar, y nosotros ir a buscar nuestra hija y nuestra sobrina. Pero recuerdo que fue un momento muy difícil. Para colocarme en la vida de un papá que su hijo o su hija fue violado y muerto, o sea, es muy difícil. Queremos justicia, queremos que pues esto se lleve a su máxima expresión y puedan pagar estos depredadores sexuales, estos pediatras, estos pedófilos, estos psicópatas puedan pagar por todo este daño.
esta ha sido nuestra entrega de hoy. Ustedes saben que estamos dando también seguimiento al caso de Nason Joaquín García, que tiene audiencia ya de juicio, porque se encontraron más de 200 pruebas en su teléfono de imágenes y videos de pornografía infantil, entre otras cosas. Esta es la prueba más importante que tiene esta corte, y por esto el 1 de septiembre se llevará este juicio definitivo contra Nason Joaquín García. En una entrega correspondiente vamos a hablar acerca de estos temas y otros temas. Por favor, queremos que usted nos siga apoyando, estamos creciendo, se suscriba al canal y pueda comentar, pueda escribir, pueda compartir estos mensajes y con este servidor. Que Dios le bendiga. Este ha sido pues la entrega de hoy. Que el Señor les bendiga.